vamos a hablar de dos puntos muy importantes. Uno, tu fertilidad. La infertilidad es un proceso momentáneo. En todos nosotros es mientras estamos en tratamiento hormonal. Pero puede ser que pasemos de la infertilidad momentánea a la esterilidad permanente. No se sabe ni con qué hormonas, ni con qué dosis, ni con qué tiempos. Solo se sabe que en algunos pocos casos se podría llegar. Como me gusta definirme es como lo hace Pepe Mujica, y él dice que venimos a dar nuestra vida al servicio de los demás, que venimos a ser herramientas, y eso soy, una herramienta para mi comunidad. La vida se convierte en una marcha, porque a todas las personas nos atraviesa algo, o porque no somos altas, o porque no somos delgadas, o porque no tenemos unas posibilidades económicas suficientes con las cuales nos valoren como personas. Porque sí, en efecto, hoy te valoran dependiendo de lo que tienes. Por la aporofobia, por el miedo a la pobreza. Y eso es algo que le atraviesa a millones. Sin duda, no marchamos un día. Hoy, el 25 de junio, hoy es nada más una representación de lo que hacemos todos los días allá afuera. De manera colectiva y de manera individual. Vamos a la Cámara de Diputados y ¿cómo me siento con esto? Con la plática que voy a dar con mis hermanes, que es sobre infancias y adolescencias trans y salud pública. Les mentiría si les digo que no me siento con nervios. Sí me siento con nervios, no por el lugar a donde vamos, sino por lo que esto pueda influir en el futuro de las infancias y adolescencias trans. Pensemos en esta cuestión sin prejuicio, con la inocencia de su edad, sin todos esos prejuicios que vamos acumulando transgeneracionalmente. Es con toda la inocencia. Ha desarrollado como activista en defensa de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Bienvenida. Gracias. Esta es su casa, la Cámara de Diputadas, Diputados y Diputadas. Es un crimen. La política no está para eso. La política y el Estado están para tercear situaciones, para lograr convivencia en el colectivo y abrazar la soledad de los individuos. Para eso está el gobierno y la política. No para determinar quién es y quién no es. Eso nada más lo determinamos nosotros mismos, cada quien. De este 100% de infancias y de adultos, adultes, que sabía su identidad antes de los 12 años, el 100%. Fíjense, se les preguntó si odiaban su cuerpo, porque se cree en medicina que odiamos nuestro cuerpo. ¿Quién ha hecho esta medicina? Hombres blancos, eurocéntricos, cis heteronormados. Sí. Gracias. Gracias. Qué honor. Más grande la lucha. Sí,
Bienvenida, Dani, muchas gracias por tu tiempo. Es un honor poder platicar contigo. Somos muy tus fans desde que empezamos a seguir tu trayectoria. En esta conversación, que es una colaboración entre Central, la Fundación Friedrich Naumann y Google for Startups, buscamos crear este tipo de espacios para hacer eco y abrazar las voces del colectivo y de toda la comunidad. Yo no soy nada más mi historia, yo no soy nada más mi esfuerzo personal. Yo no soy médica, estudié medicina. Yo no soy filósofa, estudié filosofía. No soy música, hago música. No soy activista, hago activismo. Y realmente me resumo como eso, como una herramienta para mi colectivo. Primero para mi colectivo, el más profundo en sus interseccionalidades, en sus vulnerabilidades, en sus precariedades, pero también una herramienta para toda mi cultura humana. Eso soy. Hago una u otra cosa, pero no soy nada más eso y no soy nada más lo que hago para mí, sino soy lo que realmente hago para los que vienen. Ay, muy bien. Entonces, Daniela, parte de su esencia es entregarse en las diferentes facetas de su vida, en la parte profesional, en la parte de activismo. La vida me ha llevado por un camino muy interesante en el cual he podido concertar estas dos áreas del conocimiento. Este camino se logró para mí que pudiera concertar la economía en pro de la filosofía del género a través de la medicina. ¿Cómo? Haciendo filantropía de mi ejercicio médico. Así de sencillo. ¿En qué sector? En el sector de los sectores más vulnerados, la comunidad trans. Y supongo que así es como nace Transalud, o es uno de los ejes centrales por los que nace Transalud. No es el por qué, es más bien ese es el medio definitivamente, ese es el a través de, o el cómo. El por qué es una necesidad. La pandemia nos cambió mucho la forma de caminar arriba de esta tierra. Y la comunidad fue la comunidad de la diversidad trans, y digo diversidad trans porque lo trans es un paraguas gigantesco. Se vio profundamente precarizada en la pandemia. Y a través de esa precarización me di cuenta que necesitábamos un montón de ejercicio médico filantrópico. También me di cuenta a través de mi propia experiencia, o sea, como mujer trans, en las clínicas me marginalizaban, en los laboratorios me marginalizaban, me discriminaban, me apuntaban, y me di cuenta que no había un servicio humano, médico. Nos ven en la parte privada como una entrada económica, nada más, y no somos eso. Jamás somos eso, nadie. Jamás seremos eso. Y en la parte pública nos ven nada más como una obligación, como un número más, como una estadística más. Y no había encontrado un lugar donde nos abrazaran desde lo que nos duele. ¿Por qué no había encontrado? Porque tristemente pocas personas de la diversidad trans llegan a tener el privilegio académico de una carrera, de un posgrado, de una especialidad. Me di cuenta que si no hay representación en esas áreas, en esos espacios clínicos, médicos, científicos, académicos, si no hay representación de personas que hayan vivido lo mismo que yo y que hayan dolido lo mismo que yo, las personas que están en esa cabeza no me van a abrazar de la manera que necesito. ¿Por qué? Porque no habrán dolido lo que yo duelo. Y ahí fue cuando me di cuenta que necesitábamos un espacio que sí nos pudiéramos dar una atención médica de excelencia, como en todos lados debe de ser, pero que además nos sanáramos acá, en los afectos. Es lo más importante. ¿Cuáles son las mayores o las más grandes diferencias que tuviste como Daniela posterior a tu transición y previo a tu transición? Ok, todo. Daniel, el médico, el filósofo, el pianista, compositor, lo tenía todo literalmente. En la universidad tenía muchos grupos con muchos alumnos, muchos alumnos. Me pagaban las idas a los congresos, me invitaban a dar pláticas, talleres. Realmente tenía un muy buen camino. En un punto de mi vida dije, bueno, creo que tengo lo suficiente como para poder caminar
sin preocuparme como realmente soy. Dije, ¿qué puede pasar si le digo al mundo que soy Daniela? ¿No? Estoy preparada, tengo un respaldo laboral. ¿Qué puede pasar? Pensé que pierdo todo. De hecho, en uno de los empleos con las farmacéuticas me citaron, me preguntaron, oye, ¿puedes venir? Queremos hablar de ti. Y yo ya sabía que me iban a despedir porque apenas estaba transicionando, mi imagen era andrógina, pues sí, era no binaria. Y me siento y, oye, pues quiero hablar contigo, ¿no? El director de la empresa. Y se la solté como iba. Es sobre mi transición, ¿verdad? Sí. No. Bueno, no, mira, te quiero platicar. Ya no hay ingreso para ti. Entonces, directito me dijo, en un lapsus, que sí, en efecto me estaba despidiendo por mi imagen. En lo académico, en la parte universitaria, el rector de la universidad, también en esos albores de transición, me abordó en el torniquete de la universidad de la entrada y me dijo, no me gusta tu imagen, esa no es la imagen de un doctor que le puede dar a los médicos. Pues lo afronté en ese momento, le dije que mi imagen y mi identidad la decido yo y nadie más. Eso fue suficiente como para que en breve me despidieran, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido el antes y el después? Hermoso. El después fue bellísimo porque me caí un montón de veces y estas caídas me han permitido poderme levantar y saber que tengo una comunidad, que tengo una familia, que tengo privilegios por todos lados y está bien tener privilegios, no está mal. Lo que está mal es privatizar estos privilegios, monopolizar estos privilegios, porque si los monopolizas se hacen tiranías, si los compartes se crea comunidad. Tu motor es el compromiso con la comunidad, entonces. Mi motor es un dolor muy particular. Por alguna razón, yo no puedo permitirme andar por la calle y ver que mi colectivo, ver que mi humanidad duele. Justo mi motor es que me duele este mundo. Y digo que es egoísta porque no lo hago por la otra persona como tal, sino lo hago porque me deje de doler esa persona. No sé si se entienda. Sí. Directamente las personas me duele su realidad. Entonces, si me duele su realidad, pues no puedo ser feliz, no puedo ser exitosa, no puedo tener felicidad, no puedo tener plenitud, porque ¿cómo carajos podría ser feliz viendo que me duele mi realidad? Estos 4 términos no pueden ser nunca individuales, porque eso se llama desigualdad. Tu tocaya Daniela. ¿Está Lea? ¿Daniela Lea Muñoz? No, Daniela Núñez. Núñez. ¿Ella qué va a poner? Va a hablar sobre el machismo, como el tema del género y cómo nos afecta a todas las personas la diferenciación de género. Transalud podemos decir que es una forma de emprender y emprender por medio del activismo. Por fortuna se ha ido dando en mi camino que Transalud sea una empresa filantrópica, una empresa social. ¿Cómo disfrutas, cómo celebras, cómo gastas tu libertad? Yo no puedo ser libre si mi comunidad tampoco lo es. Soy libre cuando me puedo permitir gastar mi tiempo, dar mi tiempo de vida a mi utopía. ¿Cuál ha sido de los mayores logros o aprendizajes que te ha dejado trabajar con tus pacientes de Transalud? El mayor logro, el mayor aprendizaje que me ha dado trabajar para mi comunidad y por mi comunidad
es haberme dado cuenta que lo estaba haciendo mal, como Daniel. Como Daniel me sentía invencible caminando solo. Quería llegar primero, quería llegar más rápido. Y nunca me había dado cuenta que llegar primero, llegar más rápido, significa llegar solo. En esta vida vale la pena llegar al final en colectivo. Ok. Y ahora por último, después de todo estas experiencias que nos compartes, para mí es muy rico platicar contigo, escucharte, aportas muchísimo, tus palabras son súper concretas, súper atinadas, tienes una forma de hacerte sentir segura cuando platica uno contigo, de decirte las palabras exactas que necesitas y es como un apapacho platicar contigo. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y una última, a lo mejor no pregunta, pero algo que quisieras transmitir a la comunidad LGBT+, algunas palabras de consuelo, apoyo, algo que necesiten en este momento que sepas que sería bueno que escuchen, que no está de más que escuchen. Un apapacho nunca está de más, pero la comunidad necesita saber que tenemos por delante un formidable reto. Un mundo completamente diverso que puede encontrar tolerancia entre tanta diversidad. Ese es el más grande reto que tenemos como humanidad. Y le diría a mi comunidad, te digo que va a ser difícil, que va a doler. Que probablemente en este camino, en esta lucha social perdamos muchos seres queridos, que invirtamos nuestra vida en algo que a lo mejor no vamos a ver frutos nosotros, sino quizá los que vienen, que va a doler, pero que va a valer la pena y que no va a ser imposible porque ya lo estamos intentando. Que no nos cansemos, que terminemos exhaustos, pero que no nos cansemos. Que convirtamos nuestro camino de vida, nuestra lucha social, en nuestro refugio. Les diré que no va a ser fácil, pero no va a ser imposible. Dani, muchas gracias por esta plática. Es súper enriquecedor escucharte. Tienes una elocuencia y una facilidad para explicar diferentes temas. Y yo que he podido y tenido la gran oportunidad de platicar temas personales contigo, puedo decir que tu voz es como un refugio. Creas un espacio seguro para que las personas nos entendamos más. Tienes ese tino perfecto para decir, aunque sean pocas palabras, lo que uno necesita para terminar de entenderse, y siempre voy a estar súper agradecida por esa breve plática que tuvimos. Otra vez muchas gracias por tu tiempo, por el espacio, por tus palabras y por todo el aprendizaje que nos dejas. Y todo no nada más aprendizaje, sino la reflexión que nos invitas a hacer, tratar de ser un poquito más utópicos en nuestro día a día, utópiques en nuestro día a día. Vivamos con amor para que nuestra vida se convierta en nuestro propio refugio y que cuando nos vayamos contentas. Salud por eso. Salud. Beso y abrazo.